Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Como ya me presentó y la anfitriona, mi nombre es Rafael Vega. Soy biólogo por la Universidad Veracruzana y actualmente curso un posgrado en ecología tropical. Y en este caso voy a presentarles este tema bien apasionante es sobre la reintroducción de especies. Lo titulé Un regreso a lo salvaje, bases para el rewilding. Y bueno, de alguna manera, pues todos sabemos que vivimos en un mundo convulso, ¿no? Un mundo lleno de problemáticas. Tenemos problemáticas políticas, sociales, económicas, pero sobre todo tenemos o heredadas muchas problemáticas ambientales, ¿no? Tales como el cambio climático, que cada vez lo sentimos más de cerca, lo que es la pérdida de hábitats, lo que es el cambio de uso de suelo, la contaminación, la deforestación. Hay muchas más problemáticas, pero yo creo que estas son las más importantes que nos afectan a nosotros como personas que vivimos tal vez en una ciudad o vivimos pues en una zona rural. Sin embargo, pues son problemáticas que atañen directamente al medio ambiente y a los ecosistemas. Y pues esto es algo, yo creo que ya normalizado de alguna manera, que se ha agrestado también en las zonas pues, en las nuevas zonas naturales, ¿no? Y de alguna manera, pues también empiezan a surgir estas voces, disonancia, que a pesar de esta situación un tanto pesimista, bueno, surgen, pues, algunas maneras de regresar a la naturaleza, ¿no? Empiezan unas primeras nociones del rewilding. Rewilding básicamente es una palabra en inglés que quiere decir un regreso a lo salvaje, a lo natural. En esta presentación lo vamos a tratar así, como un regreso a la naturaleza. Y aunque estos dos filósofos pues no crearon el término de hecho es un tanto moderno, sí influenciaron bastante en su filosofía como para dar algunas bases. Uno de ellos es David Thoreau, que tiene una serie de ensayos en los que trata en parte su experiencia, porque él se fue a vivir a una laguna aislado de todo. De ahí empezó a escribir sus memorias en lo que veía, en la diferencia que había entre estar en un poblado a estar en un bosque, en una zona salvaje, ¿no? Y decía Thoreau que en lo salvaje está la preservación del mundo. Otro de estos grandes filósofos del movimiento trascendentalista fue Emerson, que decía que la naturaleza siempre pues viste los colores del espíritu. Ellos dotaban pues de este regreso a la naturaleza como algo simbólico, algo que tenía que ser el ser humano por su propio espíritu, ¿no? Muy bien, eso del siglo XIX. El rewilding en sí es un término que se ha acoplado en la modernidad, eh, como les comentaba, para concentrar estas teorías e ideas de renaturalizar, de resilvestrar eh, a nosotros mismos, ¿no? De hecho, su propia definición dice que es una estrategia, pero también es una filosofía de la conservación biológica que busca restaurar los procesos ecológicos de autorregulación al recuperar especies vitales para los ecosistemas. Y aquí hay dos componentes. Primero nos dice que hay procesos que se han perdido y el otro nos dice que, bueno, se debió a la pérdida de estas especies, ¿no? Entonces tiene memoria, básicamente, y como toda forma de pensamiento que busca traer al pasado, tiene que plantear problemas. Los problemas no son negativos en sí, son necesarios para que avance, pues, una idea un tanto innovadora, y algunos de ellos están concentrados en este esquema. Y de hecho algunos se plantean desde la propia cotidianidad, ¿no? Eh, por ejemplo, si debemos dejar recuperarse la naturaleza por su cuenta, yo creo que ese es el que da inicio al rewilding. Es decir, nosotros debemos intervenir como seres humanos
o debemos apoyar a la naturaleza en su recuperación. Otro es desconocer que las especies tienen una distribución original. Ahorita las vamos a ver con detalle. El primero es debemos dejar recuperar la naturaleza por su propia cuenta. Y bueno, aquí hay, yo sé que es una imagen un poco fuerte, pero creo que condensa bien este término, ¿no? Esta es una imagen que encontraron, me parece que creo que en Estados Unidos, de un cérvido el cual, bueno, cayó en una conformación de rocas. Eso fue un acto natural, básicamente, y pues desafortunadamente ahí murió, ¿no? Entonces, nosotros, si nos hubiéramos encontrado en ese espacio, ¿qué tendríamos que haber hecho? Nosotros nos debemos preguntar, con base en el rewilding, en nuestra ética, eh, y sabemos que fue un acto natural, ¿deberíamos intervenir para salvar ese animal cuando está herido, está en peligro? Entonces, de ahí nos surge otra pregunta: ¿en qué momentos es válido asistir a la naturaleza y en cuáles no? Este yo creo que lo que da entrada al pensamiento del rewilding o de la renaturalización, ¿no? Porque aquí nos amplía ya el contexto ético. El- Obviamente es una filosofía que parte también mucho de la ética. Otro de los problemas es desconocer que las especies tienen una distribución original. Este es bien importante y es algo que de hecho sucede mucho. A veces se tienen buenas intenciones para hacer procesos de recuperación o reintroducción, pero no tenemos bien la noción de que las especies tienen una distribución original antes del ser humano. Hay algo muy importante, es que nosotros cuando pensemos en estos términos, especie nativa, especie endémica, especie exótica e invasora, que yo creo que son términos que también ya conocen, siempre debemos pensarlo en un enfoque de una ubicación geográfica. Si no, no nos va a funcionar. En este caso, pues el ejemplo más clásico es pensarlo desde la distribución de México, ¿no? Y por ejemplo, el jaguar, ya muchos sabemos que es una especie mexicana, ¿no? Entonces, técnicamente, es una especie nativa, es decir, es originaria de esta zona, pero no es una especie endémica y a veces estos términos se utilizan de manera como sinónimos. Todas las especies endémicas son nativas, pero no todas las especies nativas son endémicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente que el endemismo te dice que hay una exclusividad, ¿no? El jaguar no es endémico de México porque no es exclusivo de México, es nativo de ahí, pero lo podemos encontrar incluso en zonas de Estados Unidos, desde Estados Unidos hasta lo que es incluso el norte de Argentina, ¿no? Pasando por toda Sudamérica. Y bueno, especie exótica, básicamente respecto a nuestra ubicación, que es México, pues no lo es. Una especie exótica quiere decir que viene fuera de, ¿no? En este caso, pues una especie exótica sería el propio león africano, ¿no? Porque aquí no tiene su distribución original. Y pues tampoco es una especie invasora. Aquí la diferencia entre exótico e invasor es que exótico es que viene de fuera y bueno, ahí está. Pero una especie invasora es cuando viene de fuera y tiene una reproducción descontrolada y empieza a desplazar especies, ¿no? Es una manera activa de ser de las especies exóticas. Y aquí no todas las exóticas, bueno, se vuelven invasoras. Otro de los problemas es considerar que las especies, son piezas de ajedrez cuando no lo son. ¿A qué me refiero con esto? En un ecosistema no podemos ir y ponernos las especies o podemos reintroducir animales de una manera tan sencilla, porque no son piezas de un rompecabezas. O sea, es una red compleja de procesos y desafortunadamente el ser humano lo ha tenido que presenciar pues a prueba y error. Y las islas yo creo que son el ejemplo perfecto. Las islas sabemos que son porciones de tierra rodeadas de masas de agua, ¿no? Las islas se han separado de los continentes desde hace millones de años, por ello tienen una biodiversidad única. Aquí sí hay una tasa alta de endemismos.
animales y plantas que no vamos a encontrar en otras zonas. Y bueno, ¿por qué puse este caso de las islas hawaianas? Bueno, cuando llegaron los primeros seres humanos, eh, al menos los colonos, se llevaron las ratas, no de manera adrede, pero sí se internaron las ratas en los barcos y bueno, empezaron a propagarse por esta isla y las especies que había ahí pues eran un tanto indefensas, ¿no? Incluso había especies de aves que anidaban en el suelo por la falta de depredadores. ¿Y qué pasó? Bueno, el ser humano en ese entonces se le ocurrió, bueno, hay una plaga de ratas, entonces voy a conseguir a uno de sus depredadores para controlarlo. Entonces metieron a este amiguito de la derecha, que es una mangosta, es un mamífero asiático y africano. Y bueno, básicamente lo llevaron y al principio pues sí tuvieron como que algún tipo de éxito con las ratas, pero no vieron que las propias mangostas se irían a empeorar la situación porque de depredar a las ratas empezaron a depredar a los animales nativos de la zona, ¿no? Entonces ahorita tienen una plaga de mangostas en pleno siglo XXI que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces siempre hay que pensar qué elementos de un ecosistema pues son, son factibles de poder añadir, ¿no? Y no solamente meterlos porque cumplan una función de depredación. Y bueno, otro de los problemas, quizás el más importante, es que eh, existe un mundo cambiado que ya no tiene un espacio para el pasado. La imagen de la derecha es una de las subespecies de oso pardo que existió en México. Nosotros tuvimos, sí, una distribución original del oso pardo. Actualmente solo tenemos al oso negro. Sabemos que en comportamiento son mucho más agresivos y bueno, en las zonas del norte del país lo empezaron a cazar tanto por conflictos con ganaderos como con cosas de trofeos, ¿no? El chiste es que esta especie pues ya no se puede recuperar, al menos esta subespecie, pero en el caso de que sí se pudiera, era muy complicado porque hay zonas muy conflictivas en las cuales pues el oso ya no puede estar libremente en esa zona, ¿no? Eh, y bueno. Hay muchos problemas, le decía, es básicamente es algo necesario que existan estos problemas para avanzar la teoría, para avanzar la práctica, pero ¿qué pasa cuando las cosas salen bien? Y bueno, este es un caso está bien bonito porque es el de la reintroducción de los lobos en Yellowstone. Un breve resumen, en siglo XIX, siglo XX, los estadounidenses se encargaron de cazar los lobos hasta el hartazgo en las zona de Yellowstone. Y bueno, a principios digo, a mediados del siglo XX, pues el gobierno se dio cuenta de su error, de que ya no había lobos en esa zona, lobo gris. Entonces lo que hicieron fue meter un proyecto de, primero de reproducción, después de reintroducción en esta zona. Empezaron en la década de los 90, en 97, y miren cómo está al menos la estructura del bosque. No hay básicamente regeneración. Y esto es porque hubo una sobrepoblación de las presas de los lobos. Y conforme vamos pasando los años, al 2001, al 2010, empieza a haber este rebrote de nuevas plántulas. Y aquí se debe, obviamente, a que los lobos ya estaban haciendo pues, su trabajo de controlar a las presas y controlar los territorios. De hecho, algunos teóricos confieren que, bueno, este efecto fue tan importante que incluso ayudó a detener la erosión que había en los suelos, ¿no? Y a esto se le llama un efecto cascada. Metes una parte importante de un ecosistema, algo que faltaba, y bueno, se vio una serie de consecuencias, en este caso unas consecuencias pues buenas, ¿no? Y bueno, conclusiones. No hay una postura inmediata para el rewilding, ¿no? Cualquier intervención siempre tiene que pensarse. El rewilding, como les decía, es una filosofía, pero también es una estrategia. Y es una estrategia que viene desde la ciencia, que viene desde la ecología, ¿no? Entonces, siempre tiene que pensarse, siempre tiene que utilizarse la teoría, los números, para saber cuánto aguanta un ecosistema de una especie, ¿no?
bueno, la naturaleza en sí no es un receptor pasivo de especies, ¿no? Sino una red compleja de procesos, ¿no? No es un tablero de ajedrez donde nosotros podemos manipular a conciencia las cosas, ¿no? Y también, bueno, reparar el daño de los ecosistemas es una necesidad en tiempos de incertidumbre. Si queremos preservar nuestra biodiversidad, como les comentaba al principio, pues esta es una vivimos en un mundo convulso en el cual pues ya muchas mentes se están despertando. Algunas se enfocan en la restauración ecológica y otras en la restauración pues también de los procesos faunísticos. En este caso podemos ver en la derecha una de las especies bandera o especies importantes del cono sur, al menos en Sudamérica, es el cóndor. Y un poco de material que les puedo recomendar son estos dos libros. Una es La ética del rewilding, el otro es se llama Medio Planeta, es de un biólogo famosísimo que yo creo que si que encaminan esta carrera tan bonita que es la biología, se lo van a topar mucho, es Edward Wilson. Bueno, hablan sobre cómo se debe hacer, ¿no? Estos procesos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Una pregunta rápida. Sí. En México, ¿qué se está haciendo con estas leyes o qué se está implementando para el rewilding? Ah, ok. Bueno, en México existen eh, de parte del gobierno federal unos proyectos que se llaman PASE, que son planes de acción para las especies en peligro de extinción. En México, de hecho, existe eh, pues una manera de simular de lo que se hizo en Yellowstone con el lobo gris, pero aquí con el lobo mexicano, y esto ha dado buenos resultados. Ha habido algunos conflictos porque obviamente el lobo mexicano, su distribución original es hasta el Valle de México, de hecho, pero por ahora solo lo tenemos en la zona norte del país. Y ahí, bueno, ha crecido su población, digamos, no tan exponencialmente, pero sí ha crecido un poquito. Y obviamente se tiene que cuidar dónde debemos, pues, reintroducir estas especies, ¿no? No es lo mismo hacerlo en unas zonas muy alejadas de la población, a hacerlo en zonas como que más contiguas, ¿no? Y también ha habido reintroducción, me parece que del bisonte, también es una especie que la cazaron mucho, sobre todo por la carne y las pieles. Hay historias muy feas en cuanto en el siglo XIX cómo los cazaban. Y es una especie que también tenía distribución original aquí en México, entonces se ha recuperado un poco. Eh, Existen más proyectos, existen proyectos de las tortugas, existen proyectos de aves, al menos de la parte federal, que son auspiciados por la CONAM. Eso es básicamente lo que se está haciendo, aunque yo creo que falta muchísimo más, ¿no?